nuestro canal Católico Misión, seguimos analizando lo que significa la confirmación para nosotros los católicos. La confirmación, como habíamos dicho, imprime en nosotros el carácter del Espíritu Santo. Nos compromete a la misión y nos da a nosotros ese empuje del Espíritu para poder enfrentar lo que se nos viene. Pero ¿cómo se hace este sacramento? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los ritos? Uno de los ritos más principales de este sacramento, luego de la imposición de manos, es el sello con el aceite santo. Como decían mis hermanos, el aceite santo que se usa, el santo crisma, es un aceite especial. Para aquellos que crean que es como el aceite de Menem, como aceite de cocinar, no se lo crean, mi hermano. El aceite que se usa para la confirmación, para el bautismo, para todo evento que la iglesia realiza, para toda unción santa, tiene que ser un aceite dado según los caracteres que nos dice el libro de Éxodo. A nosotros se nos dice cómo se tiene que realizar y cómo tiene que ser bendecido. Ese aceite se bendice en el Jueves Santo por los obispos. Pero ¿para qué es este aceite? ¿Para qué es este aceite? El aceite, nosotros vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 5, y dice así: Preparas ante mí una mesa, en presencia de mis enemigos, me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. Nosotros podemos ver el significado del aceite en la Biblia. Nos da alegría, nos da abundancia. La unción con el aceite a nosotros nos prepara para ser consagrados para Dios, en alegría, en olor santo, en abundancia, para que todo nuestro cuerpo sea un aroma agradable para Cristo. Nosotros podemos ver el aceite en un ungüento. Los ungüentos, ustedes conocen los diferentes tipos de ungüentos que usa la gente cuando le duele la cabeza. ¿Para qué sirve el ungüento? Para sanar las heridas, para dar serenidad. Le duele la cabeza, hay muchas personas que se echan ungüento en la cabeza cuando le duele, le da calma. Además de eso, el ungüento te consagra para algo. Te consagra para enfrentar a Dios, para enfrentar la vida, para enfrentarlo todo. Usted te está preguntando, ¿cómo es eso de enfrentar a Dios? Para verle cara a cara, sin tener miedo de verle, para buscarle, para decir, aquí estoy, Señor, para aceptar ese llamado que Dios te está haciendo. Para eso se te da el ungüento, para eso se te da el aceite santo, ese aceite que se marca sobre nuestras cabezas. Pero aparte de eso, ustedes podrán notar que a nosotros se nos sella con algo, se nos pone una marca. Con ese aceite no solamente se derrama sobre nuestra cabeza, sino que sirve para hacer un sello en nuestra frente. Ese sello que pone el obispo sobre nuestra frente tiene un significado grandísimo en la palabra de Dios. Esa marca del Espíritu Santo lleva el sello o el símbolo de una persona. Es el símbolo de la persona de Cristo mismo. Es el signo de autoridad de Cristo sobre nosotros. Cuando nosotros ponemos un sello, piensa en un documento. Un documento que no tiene sello es un documento que no tiene peso, que no tiene validez. Tú agarras un documento y le pones el sello del organismo donde trabajes, de la empresa donde estés. Ese sello le da validez a ese documento que estás haciendo. Le estás autorizando lo que allí dice. Ese sello que nosotros recibimos en la frente nos está marcando a nosotros con autoridad, nos está dando validez, nos está diciendo el Señor, este es discípulo mío y por eso lo estoy marcando. Además de ser símbolo de autoridad, nos hace el símbolo de propiedad de un objeto. Piensa en una escritura. En una escritura tú pones tu firma y esa firma garantiza que aquel objeto que estás comprando es tuyo. Esa firma es tu sello personal. Los grandes autores, los grandes escritores, los grandes dibujantes, los grandes pintores, siempre ponen su dibujo, su firma, en lo que ha hecho, en su obra maestra. Es un signo de propiedad. Dios nos está diciendo con ese sello, este es hijo mío. Él es hijo mío. Él es mío. Él es mi misionero. Él es mi ungido. Antes, en los tiempos pasados,
Se marcaban a las personas según su nivel. Por ejemplo, los soldados. A los soldados se les daba un sello. Y ese sello representaba quién era ese soldado, que ya estaba listo para la batalla. Para los que vivieron la guerra sabrán de esto. A todo soldado se le daba una medalla. Se le daba un trozo de lata, podríamos decir, la cual tenía unos números. Esos números decían que él era soldado y además sabía identificar qué tipo de soldado era él. Cada uno de esos números que tenía aquello. Ahora pensemos en los policías. En los policías también se ponen unos sellos en sus hombros. Esos sellos van representando la autoridad que tiene este policía. Hay diferentes símbolos que ellos usan. Y esos símbolos cada uno con un diferente significado según su rango. Ese sello que se nos pone a nosotros también nos da eso. A nosotros nos hace soldados, pero soldados con un rango. A nosotros nos hace soldados de Cristo. Y en este trabajo no hay generales. El único general, comandante que nosotros tenemos de las fuerzas de Cristo es nuestro Señor. Todos los demás somos soldados. Somos soldados que caminamos con Él. Y la confirmación se nos pone ese sello para ser soldados. Yo recuerdo cuando yo me confirmé, se lo voy a platicar así rápidamente. Yo era un muchacho, tenía 11 años, 10 años, 11 años. Y pasa el obispo y me pone ese sello. Y yo no sé por qué en el catecismo no se me explica qué es eso. No sé por qué los catequistas nos enseñan solamente las oraciones, pero no nos explican para qué vamos a recibir esto. Esperemos que nuestros catequistas ahora sí se pongan a explicarle a nuestros muchachos para qué están recibiendo la confirmación. Yo recuerdo que el obispo puso la marca en mi frente. Y yo me quedé viéndolo y se fue. Yo me quedé. Huele rico ese aceite, pero ¿para qué lo puso? ¿Quién sabe? Yo solo me quedé viendo al obispo y piso su marca, pero no supe qué era eso. Y muchos nos pasa lo mismo. Muchos cristianos nos pasa lo mismo. Recibimos esos grandes símbolos, esos grandes signos de la gracia de Dios, pero como no lo comprendemos, no lo vivimos. ¿Y cómo lo vamos a comprender si nadie nos lo explica? Es necesario que lo expliquemos, es necesario que lo preguntemos. Tú te confirmaste y nunca preguntaste por qué me pusieron ese sello, por qué me pusieron aceite. Yo sé que tú que nos estás viendo de repente dices, yo ni cuenta me daba de eso, ni me acordaba, pero sí tienes razón. Yo lo sé. ¿Y por qué no nos preguntamos de eso? Nosotros tenemos que ir a investigar sobre nuestra verdad católica, toda la riqueza que tiene la simbología de la Iglesia católica. La Iglesia no se lo inventó. La Iglesia pasó años y años, 2000 años tenemos ya, y la Iglesia meditando sobre cómo evangelizaba a la gente, cómo le enseñaba la gracia de Dios. Nosotros los humanos somos como Tomás, necesitamos ver para entender, necesitamos ver algo para entenderlo. Y de ahí la Iglesia comenzó con lo que es la liturgia, los símbolos preciosos que pone la Iglesia para entender sin palabras el gran significado de la salvación. Aunque no lo estemos viendo, podemos entender ese signo que se nos está poniendo. Eso que nosotros miramos en los sacramentos solamente es el signo externo de una realidad interna. Solamente es el exterior de lo que va a pasar dentro, lo que está pasando dentro de nuestra alma. Se nos está marcando nosotros con el sello del Señor. Y es un sello especial, es un sello importante, no es un sello cualquiera. No sé si tú recuerdas, cuando vamos a hacer nosotros una transacción, cuando vamos a hacer una escritura, algo que dé validez, tenemos que buscar a un abogado, un notario público. Y solo esa firma de ese notario y el sello de ese notario hace que ese papel valga. Yo le puedo poner mi firma, pero ese papel no vale. Pero si el notario público pone su firma, ese papel va a tener validez, ese papel va a tener importancia, ese papel va a valer mucho. Entonces no es cualquier firma la que nosotros recibimos, no es el obispo el que nos está marcando, es Cristo mismo, nos está marcando a nosotros con su sello, con su marca. Como les decía, ese sello para nosotros es, primero, símbolo de la persona. Eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 38, verso 18. Génesis capítulo 38, verso 18. Se me estaba olvidando mencionar citas y yo sé que algunos hermanos separados nos están viendo. Y ellos dirán, mira, solo está poniendo ejemplos, pero eso no es bíblico lo que está hablando. Sí, mi hermano, eso es bíblico. Todo lo que hace la iglesia tiene su validez en la palabra de Dios. Génesis
Génesis capítulo 38, verso 18 dice así. Le preguntó, ¿qué prendas quiere que te deje? Él contestó, el anillo del sello con la cinta y el bastón que llevas. Se lo dio, se acostó con ellas y ella quedó embarazada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué está hablando ahí? Si lees todo el capítulo vas a entender de lo que estamos viendo. Es una situación ahí un poco penosa de que sucedió en aquel momento. Pero solo te quiero mostrar lo que habla del sello. Yo solo quiero que me entendas ahorita lo que significa el sello. Aquí, en aquel tiempo se caminaba un anillo y hasta el momento la iglesia ha seguido la tradición de la Biblia de poner un sello en el anillo del Papa. Los obispos también tienen un sello en su anillo. Y todo documento que ellos hacen, le ponen el sello con su anillo. Ese sello simboliza para nosotros la persona misma. No sé si tú lo has visto, pero cuando murió el Papa Juan Pablo II, el anillo que él usaba, el anillo del pescador, se deshace. Se quiebra, se rompe, se funde. Porque ese anillo representaba la persona del Papa. Ese sello que nosotros tenemos, que recibimos con la confirmación, representa la persona misma de Cristo. Aparte de eso, significa autoridad. Eso lo vemos en Génesis capítulo 41, verso 42. Génesis 41, verso 42. Y el faraón se quitó el anillo del sello de la mano y se lo puso a José. Lo vistió traje de lino y le puso un collar de oro al cuello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta historia es bien preciosa. A mí me encanta mucho la historia de José. José, alguien que pasó de ser un esclavo, pasó a ser uno de los grandes líderes del pueblo egipto. Después de que sus hermanos lo hayan vendido, él fue a pasar a ser uno de los grandes líderes del pueblo de Egipto. Y cuando ese momento más importante, cuando él está siendo líder, el mismo faraón se quitó su anillo, donde estaba el sello del faraón, y se lo dio a él. Y él se puso ese sello. Ese sello le estaba dando a él autoridad. Le estaba dando la autoridad del faraón. Y como le decía anteriormente, el sello que nosotros recibimos nos da la autoridad de Cristo. Porque lo que nos marca es la señal del Cordero. Es la cruz santa. Es la santa cruz en la que Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Nosotros leemos el libro del Apocalipsis que hay dos sellos. El sello del anticristo, que todos lo sabemos que es el 3, 6, 3 veces 6, 6, 6, 6. Y el sello de Cristo, el sello del Cordero. A uno le pone la marca del anticristo y a otro le pone la marca del Cordero. A mí ya me pusieron la marca del Cordero, que es la cruz, en la confirmación. También el sello significa propiedad de un objeto. El que tiene algo le pone su marca, como yo lo había dicho. Y ya te puse el ejemplo cotidiano de eso. Pero para nuestros hermanos separados que están viendo la transmisión de este programa, vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, verso 34. Tú también, hermano católico, lee esto, porque luego cuando quieras explicarle a los hermanos separados sobre nuestra fe, no tenemos palabras bíblicas cómo explicarle. Deuteronomio capítulo 32, verso 34. Y dice así. No tengo todo esto recogido y he sellado todo en mis archivos. Palabra de Dios, te lo damos, Señor. He sellado todo en mis archivos. O sea, ya lo sellé, es mío. Como ya lo sellé, es mío. De la misma manera nosotros hemos sido sellados con la marca de Cristo. Entonces ya no somos nuestros, somos de Cristo mismo. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco al Señor. Ese sello también a nosotros nos autentifica un acto jurídico. Como le decía, como sucede con los abogados. El sello de un abogado autentifica esa acta que ese abogado ha firmado junto con nosotros. Asimismo, lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 8, como la Biblia nos habla acerca de la importancia del sello para autentificar un acto jurídico. 21:8. Escribió unas cartas en nombre de Ahab, lo selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, concisionados de Nabot. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al haber sellado esto con el sello del rey, les estaba autentificando lo que decía ese papel. Jesucristo mismo está autentificándonos a nosotros como misioneros cuando nos sella.
En Juan capítulo 6, verso 27 vamos a ver a Cristo mismo diciendo que Él está marcado con el sello del Padre. Juan capítulo 6, verso 27 dice de la siguiente manera: trabajen no por alimento que perece, sino por un alimento que dura y es la vida eterna, en el cual le dará el Hijo de Dios. En el Dios Padre ha puesto su sello. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Dios mismo ha puesto su sello sobre Jesucristo, nuestro Señor, y Jesucristo mismo pone el sello de Él sobre nosotros. Mi hermano, la sagrada confirmación para nosotros es darnos a conocer, dar a conocer al mundo de que Cristo es nuestro dueño, es nuestro Señor. Él nos envía como misioneros y nos envía con autoridad. Y no solamente con autoridad, sino que nos manda a nosotros autentificados por Él. Nos da la marca de validez: este realmente es hijo mío. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, un organismo, nosotros nos dan un carnet. Y con ese carnet la empresa está diciendo: este trabajador es mío y trabaja para esta empresa. Asimismo nosotros, cuando recibimos la confirmación, estamos confirmando nuestra misión con Dios y nos estamos entregando a Él. Y Dios nos está dando su sello para garantizar que nosotros somos realmente sus misioneros, que nosotros trabajamos para Cristo y que su misión y la misión que nosotros realizamos no es nuestra, sino es de Dios. Aquí nosotros, hermanos, quería concientizar sobre esto. Recuerda que la misión no es tuya. Recuerda que el trabajo no es tuyo. Estamos trabajando para Dios y nosotros somos de Él y la misión es de Él mismo. Recuerdo las palabras que decía Teresa de Calcuta. Ella decía de esta manera, y mira qué graciosa la viejita: si el Señor quiere un orfanato, el Señor va a dar los medios, el Señor va a dar dinero y va a dar el lugar donde se va a hacer y punto. A mí me causa gracia leer mucho la biografía de esta señora porque era una señora muy decidida. Sabía que la misión que ella llevaba no era de ella. Ella iba a poner orfanatos, pero no era de ella, era del Señor mismo. Y por eso ella tenía la confianza para ir a hacerle esa misión. Porque sabía que como es de Dios, Dios va a poner los medios para que se realice. Muchas veces nosotros nos preocupamos con la misión que nosotros realizamos. Y decimos: vino poca gente nos recibió. Porque, mi hermano, todavía no te has dado cuenta que esa misión no es tuya. Esa misión es de Dios y tú eres un trabajador de Él. Y que tú tienes que trabajar duro, muy fuerte. Pero si aquello no resulta como uno quiere, al final no era nuestro trabajo, era de Dios y era para Dios. Así que no te frustres. Dice la Biblia que Dios escribe recto sobre relojes torcidos. Pero eso sí, mi hermano, si ya te has confirmado, estás listo para evangelizar. No tengas pena, ya tenés el sello del Señor mismo. Jesucristo mismo te ha sellado. Ha dicho: yo soy este hijo mío, es mi propiedad. Él tiene todo el valor para enfrentarlo, Él es capaz. Y ahí ya te dio el ISO 9000, el ISO 9021. Es lo que le dan a las empresas cuando la llevan a evaluar a ver si esa empresa resulta, si es buena. Ya le dan la marca. Esa marca que te dio Jesucristo significa que tú eres útil, que tú vales mucho y que tú estás apto para la misión. Cuando tú pongas un pie frente a algo, recuerda que fuiste confirmado y recuerda que recibiste ese espíritu de Dios, un espíritu de inteligencia, de dominio propio, un espíritu de poder para poder ir a enfrentar eso que tú tienes planeado, eso que tú tienes que hacer, sin miedo, sin temor, porque no es tuya la misión, es de Dios y Dios te va a dar los medios que tú necesitas. Entonces no te desanimen, hermano. Para los jóvenes que van a pasar la confirmación, próximamente van a ser soldados de Cristo. Eso es lo que vas a aceptar ahorita. Cuando venga el señor obispo a marcarte con el sello del Señor, con el sello de Jesucristo, te va a hacer a un soldado de Cristo, propiedad de Cristo, con todos los dones necesarios para enfrentarlo todo. Tú, joven que estás viendo esta transmisión, ya te confirmaste y te toca ir a hacer un examen de admisión a la universidad. No tengas miedo. Estás confirmado, es tener la gracia del Espíritu de Dios, un espíritu de inteligencia. Que nadie te diga que sos tonto, no te lo creas. Tú puedes ir a enfrentarlo. Tú puedes ir a enfrentar ese examen de admisión con mucho poder, con mucha valentía, con mucho honor y vas a salir bien, siempre y cuando mantengas en alto esa fe, siempre y cuando mantengas en alto ese don que Jesucristo te dio. Tú, joven que te vas a confirmar, acepta esa misión, no le tengas miedo, acepta ese llamado y tómalo con alegría.
Porque la confirmación, ese óleo santo, ese aceite, se nos da a nosotros para que tengamos alegría y no miedo y no temor. Tú que eres adulto y recibiste tu confirmación hace mucho tiempo y no la habías entendido, ahora que ya la entiendes, ve, no tengas miedo. Vas a emprender un negocio, no tengas miedo. Planéalo, ponlo en la voluntad de Dios y Dios te va a dar los dones que necesitas para saber discernir si ese negocio está según la voluntad de Dios y es necesario que salga bien. Y va a salir bien si es la voluntad de Dios. Entonces no tengas miedo, mi hermano. Vive los dones que has recibido en tu iglesia. Transmite esos dones a los demás. Llénate de la alegría de ser hijo de Dios, de ser discípulo del Señor, de ser propiedad del Señor. Nosotros entendemos en la Biblia, mi hermano, que todo lo que tenemos no es nuestro. Dice la Biblia, Dios es el dueño del oro y la plata. Como quien dice, el dinero que yo ando no es mío, es de Dios. Entonces vive con esa fe de que lo que tú tienes no es tuyo, tú lo administras. Porque todo tiene la marca de Dios. Tú eres sello de Dios. Tú eres hijo de Dios y eres propiedad de Él. Así que si Dios es tu dueño, Dios va a saber cuidarte. Dios va a saber alimentarte. Dios va a saber guiarte. Mira las aves del cielo, dice la Biblia. Ellas no siembran ni cosechan, pero nunca les falta el alimento. Mira las flores del campo, ellas no hilan ni tejen, pero se visten mejor que el rey Salomón. Entonces no tengas miedo, que la confirmación a vos te ha dado, ha acrecentado en ti el don del Espíritu Santo para enfrentar el mundo, para decirle al mundo, aquí estoy yo y no te tengo miedo. Ahora, este sacramento de la confirmación se nos da todo y es de gratis. Es un regalo de Dios. Por eso nosotros le llamamos carisma a esto. Es algo que se ha regalado gratis, caritativamente de Dios. Y tú no lo has obtenido. Si tú no lo has obtenido este sacramento, acércate a la iglesia. No tengas pena. A pesar de la edad que tengas, el sacramento de la confirmación es para ti también. El sacramento de la confirmación es para todos los cristianos. A pesar de la edad que tengas. Y si no has pasado la primera comunión, hermano, acércate a la iglesia. Vas a recibir la primera comunión y la confirmación en una sola vez. Así que acércate, mi hermano. Vas a recibir los dos sacramentos en una sola. Pero no te has bautizado todavía. Acércate a la iglesia, mi hermano. Y en un jueves santo, en Semana Santa, en ese sábado de Semana Santa, en la vigilia pascual, tú vas a recibir los tres sacramentos. Te bautizarías. Recibirías la primera comunión y te confirmarías al mismo tiempo. Entonces, mi hermano, no tengas miedo, a pesar de la edad que tengas, todavía estás a tiempo a recibir este sello del Señor. ¿Te vas a casar? Más bonito el asunto. Vas a bautizarte, confirmarte, recibir la primera comunión, confesarte y casarte al mismo tiempo. 5 sacramentos. ¡Wow! ¡Qué rápido!, ¿verdad? Pero para todo hay salida, dice la Biblia. Para todo hay una solución y para todo hay tiempo. Así que no tengas miedo, que tiempo es lo que sobra. Así que acércate a la iglesia, busca los sacramentos que te faltan y vive esos sacramentos. Llénate de esos sacramentos. Cree en lo que has recibido de esos sacramentos y tu vida va a cambiar. Vas a ser un hombre y una mujer feliz que sabrá enfrentar al mundo diciéndole sí, aquí estoy y podré enfrentarlo todo. Mi hermano, esto para nosotros significa el sacramento de la confirmación. Es un sacramento precioso que la iglesia nos regala. Es uno de los 3 sacramentos, como le decía, de iniciación cristiana. La próxima semana vamos a estar meditando sobre otro sacramento de iniciación cristiana. Este sacramento se llama la unción de los enfermos. También tiene que ser como el santo crisma, un aceite que se nos entrega. Y la unción de los enfermos, vamos a ver para qué sirve y a quiénes se le da. La unción de los enfermos será para los que se van a morir. Hay mucha gente que cree que el sacerdote solo llega para ungir al enfermo y no más chocopló, se murió el hombre. No es para eso la unción de los enfermos. Te lo vamos a explicar completamente para qué es. Para qué sirve el sacramento de unción de los enfermos y en qué parte de la Biblia está. Porque sí está en la Biblia. Porque todo lo que existe en la Iglesia Católica salió de la meditación de la Sagrada Escritura. El catecismo entero de la Iglesia Católica habla de la Sagrada Escritura enteramente. Para mayor información, mi hermano, y querer meditar más sobre estos sacramentos, te invito a que leas el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 1285 al numeral 1321. Todo habla del sacramento de la confirmación.
Muchas gracias y gracias por estar en sintonía en Nuestra Fe Católica en tu canal Católico 58, Canal Misión. Gracias por tu sintonía y los esperamos la próxima semana.